Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, vamos a tratar la media sanción que viene de diputados del proyecto de ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. En primer lugar, presidenta, permítame reconocer el compromiso de los senadores y senadoras de esta Cámara Bueno, cuando terminen de salir, seguimos hablando. Bueno, ahora sí. Bueno, decía que, senadora Tauche. Por favor, senadores, si pueden circular o sentarse en sus bancas. Bueno, ahora sí. Decía que tengo que reconocer el trabajo de los senadores y senadoras en la Comisión de Salud y en la plenaria de Salud, Presupuesto y de Población y Desarrollo Humano. Y además, agradecer, porque hablando uno con uno de los senadores y senadoras, todos reconocieron la importancia del Hospital Garrahan. El personal de salud del Garrahan viene hace más de un año reclamando en este Congreso la situación de ese hospital. Reclaman por sus salarios, pero no solo por sus salarios. Reclaman también por la falta de insumos, reclaman también por la falta de reconocimiento y el maltrato de las autoridades que los llaman ñoquis, que los llaman patoteros. Algunos de ellos los han perseguido por expresarse públicamente de la situación del Garrahan. Este proyecto de ley tiene, como su nombre lo indica, el llamado de emergencia por un año a la salud pediátrica. ¿Y qué significa esto? Significa que le pide al Ejecutivo Nacional que lo dote del presupuesto suficiente para la atención pediátrica, para poder garantizar los derechos de los niños y niñas de nuestro país, los derechos a la salud, que están contemplados en nuestra Constitución, pero también en un sinnúmero de tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido. La Ley 26061 de atención integral de niñas, niños y adolescentes y otras leyes que fueron votadas en este Congreso. El proyecto viene con una amplia aprobación en diputados y creo que en el día de hoy vamos a tener el número suficiente también para aprobarlo. Ese incremento presupuestario que se le está pidiendo está destinado a salario, a compra de insumos, a compra de equipamientos, a poder tener los medicamentos en tiempo y forma que necesitan los chicos. Miren, la vez pasada uno de los médicos que vino a la comisión, oncólogo, nos dijo que en algunos casos algunos niñitos estaban esperando 6 meses el tratamiento oncológico. Y eso no nos puede pasar en un país que tuvo la salud pública como una bandera durante muchísimos años. A todos nos duele tener un enfermo, pero tener un niño enfermo es una cosa tremendamente dolorosa. Por eso no podemos ser indiferentes a lo que está pasando, pero además porque el Hospital Garrahan es el hospital de referencia para los niños de todo el país. Se atienden más de 600.000 consultas por año. Se internan niños desde La Quiaca a Ushuaia. De mi provincia, por año se estiman entre 150 y 200 internaciones de mi provincia, pero atenciones y consultas hospitalarias entre 1.500 y 2.000 por año. Y si podemos dar números de otras provincias, la verdad que en general son todas superiores a los chiquitos que vienen de Catamarca. No hay senador, nosotros representamos a las provincias, no hay senador, senadora que no pueda defender el trabajo de los médicos, de las enfermeras, del personal de ordenanzas del Hospital Garrahan, porque los necesitamos todos los días. Este proyecto en la comisión tuvo solamente una advertencia por parte de algunos senadores que tenían que ver
porque en el proyecto está incluido la exención de ganancias para el personal de atención de salud en pediatría, en guardias médicas, en guardias para todos y en situaciones críticas y en horas extras. El planteo que se hizo es que no se sabía cuánto era ese incremento, cuánto iba a significar para el Estado Nacional no cobrar el impuesto a las ganancias al personal médico. Me parece que es importante aclarar que nosotros en algún momento, y no hace mucho, antes de que cambiara este gobierno, aprobamos la exención de ganancias para el personal de salud, para las guardias y para las horas extras, porque el problema que tenemos es que cuando los médicos pagan ganancias o cuando los enfermeros pagan ganancias, no quieren hacer guardias porque una guardia más que hacen se le descuenta por ganancias. Entonces, ese es un verdadero problema. Y cuando se aprobó prácticamente, se aprobó por mayoría, por unanimidad. Entonces, reconocer en esta emergencia pediátrica la exención de ganancias para el personal de salud, en verdad me parece que es un acto de justicia. Fue para todos, pero en esta emergencia pediátrica lo tenemos que volver a poner para la atención en pediatría. Lo que se decía era que no teníamos presupuesto. Más adelante voy a hablar de algunos números que me parece que son muy importantes. Otro tema que trata este proyecto es la derogación de la resolución 2109 del 25, que es la que modificaba las condiciones laborales de los residentes y de los becados, negándole su condición de trabajador. Y mire, uno puede decir los becados cobran un poco menos que los residentes, pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que pierdan la posibilidad de su reconocimiento cuando tienen un accidente laboral, porque si hay alguien que está expuesto a accidentes que pueden poner en riesgo su vida, es el personal de salud, cuando se contagia con un paciente con hepatitis B, cuando se puede contagiar con un paciente que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Son profesiones que tienen riesgos y que por lo tanto el accidente laboral debe estar sí o sí contemplado. No se puede dejar a esos profesionales, porque no son estudiantes, son profesionales médicos desprotegidos de los derechos laborales mínimos que se necesitan. Otro punto de este proyecto era el reconocimiento del Hospital Garrahan como un hospital de referencia nacional para la atención pediátrica, y me parece que es más que justo, y todos consideramos esto, porque el Hospital Garrahan es el que atiende los casos de pediatría más complejos. Mire, hace poquito todos estábamos así hablando de la enorme tarea que hizo el Hospital Garrahan con sus profesionales, con 2 cirugías paralelas al mismo tiempo para separar unas bebitas siamesas. Bueno, esas cosas no se pueden hacer o no las puede hacer en otro lugar que no sea el Garrahan la gente que no tiene recursos para pagarse una atención médica. Y la verdad que en nuestro país son muchos. Y en la verdad que aún teniendo recursos, cuando tenemos un hijo enfermo con una patología compleja, tarde o temprano vamos al Garrahan, por lo menos para que nos den una opinión. Y muchísimas veces para que nos resuelvan el problema. Se ha criticado mucho, se ha dicho mucho que se dilapidaban los recursos, que no se controlaban bien los gastos. Quiero decir que este proyecto también habla de una comisión evaluadora, que fue otra diferencia que tuvimos en la comisión, porque alguien hablaba de una comisión, de un protocolo de, no me va a salir la palabra ahora, pero de un nomenclador médico para la atención pediátrica. Y acá el proyecto habla de un comité evaluador sobre los gastos, sobre a qué se destinan, cómo se hacen las compras, tratando también de hacer las compras más eficientes, porque hace tanto tiempo que no se compra lo que se debe comprar, que llamar a una licitación nos lleva otra vez 6 meses de espera. Entonces la idea es poder hacerlas rápidamente, pero con controles. ¿Quiénes harían esos controles en esa comisión? Representante del Ministerio de Salud,
representantes de la Comisión de Salud de Diputados, de senadores, representantes de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, y representantes, por supuesto, del hospital. Creo que eso nos da la tranquilidad, la certeza para aquellos que desconfían de cómo son los manejos dentro del hospital, de que ese recurso económico que se está pidiendo que se incremente para el Hospital Garrahan vaya al destino que corresponde. Decíamos, y se repitió acá hasta el cansancio, el tema de dónde sale el dinero y cómo es el presupuesto. Mire, es muy difícil decir de dónde sale el dinero cuando no hay presupuesto. Hace 2 años que no tenemos presupuesto. No sabemos claramente cuál es el presupuesto de toda la nación. Pero siempre se nos dice que no hay presupuesto para los que menos tienen. No hay presupuesto para pagar ganancias para los médicos que hacen, o para el personal de salud de atención pediátrica. Pero bienes personales le aumentan no pagan nada ahora. No hay recursos para la emergencia pediátrica, para los jubilados, pero resulta que se liberan recursos para los sectores más ricos, más poderosos. Esto es como la historia de valiente con los débiles y cobarde con los poderosos. Es una cosa muy parecida a eso. Pero yo quiero decir, ¿cuánto sería, porque está informado por la Oficina de Presupuesto, cuánto sería el gasto? Entonces, para pagar al personal de salud de atención pediátrica, si contabilizáramos de julio a diciembre del 2025, la Oficina de Presupuesto lo estima en 65.000 millones de pesos. Si lo anualizáramos, hablan de 133.000 millones. Y en cuanto a ganancias, si bien es cierto que la Oficina de Presupuesto dice que no lo puede contabilizar porque los registros que tienen son del ARCA, entonces no puede saber cuánto de ese personal es el que va a hacer guardia, cuándo va a suceder una situación de emergencia, cuántas van a ser las horas extras. Es muy difícil desde el ARCA contabilizar eso. Pero sí dice que el total de personal de salud, el total del personal de salud, lo que recauda el ARCA de ganancias del total del personal de salud, si lo lleva de julio a diciembre son 44.930 millones y anualizados serían 80.000. Esos son los números que da la Oficina de Presupuesto. Por lo tanto, si nosotros decimos que esto es del total y a esta emergencia está para pediatría, los números son sensiblemente inferiores, porque estamos hablando que el 20% serán de pediatría, y dentro de ese 20%, un porcentaje menor todavía son los que van a hacer las guardias o las horas extras. O sea que es muy inferior al número que estima la Oficina de Presupuesto. Pero si alguien está diciendo que bueno, pero que aún así, si no se lo estima y que no tenemos plata, como nos vienen diciendo, vuelvo a decir, hay plata para todo, yo quiero dar algunos números, que lo dijimos el otro día, que este gobierno destina los fondos están, el tema es a qué los destina. Este año, mediante el decreto 186 del 2025, el gobierno incrementó la partida para la CIDE en 7.366 millones de pesos, un aumento del 15%. Pero el 29 de abril se le aumentó 25.250 millones de pesos. Entonces le aumentó a un 52% de la partida original asignada. En el Ministerio de Defensa, el incremento de la partida fue de 1.500.000 pesos. Y en el Ministerio de Seguridad, de 1.137.000 pesos. Esto está claro. Miren, yo no tengo nada, me parece que está bien reforzar la seguridad, pero un poquito para cada uno. Un poquito para la salud de nuestros niños. Un poquito para nuestros viejos,
un poquito para nuestras universidades y también un poquito para las fuerzas de seguridad. Y no sé tanto si es la fuerza de seguridad, me parece que es más para otra cosa. Me parece que está más destinado para que nos espíen, está más destinado para reprimir. La compra de aviones, ahora estamos jugando a la guerra. Miren, la compra de los aviones, de los cuales parece que llegó uno que no se sabe si anda o no anda, pero la compra de los aviones F-16, avión táctico polivalente supersónico y monomotor, 16 monoplazas y 8 biplazas, totalizando 24 aviones. La compra fueron 421.600 millones y no podemos pagar para el Garrahan. Entonces yo quiero pedirles a todos, y lo pido con enorme humildad, porque me duelen los chicos y porque sé que no es que me duelen a mí, les duelen a todos. Todos hemos tenido un niño, hijo de una amiga, de un amigo, de una hermana, de una vecina, que hemos visto lo que han hecho esos padres para poder venir al Garrahan buscando la solución. Pero si los números no les cierran, si los números esto no les cierran, yo quiero que ustedes piensen este otro número. ¿Cuánto cuesta que los 228.000 niños, que los 28.000 niños que se atienden anualmente en el Hospital Garrahan, que son internados por patologías severas, son todas patologías complejas, no se internan en el Garrahan por un resfrío, que esos 28.000 niños que vienen de todo nuestro país no sean atendidos, que queden secuelados, que no se les resuelva su patología de base, porque en general son niños que vienen, muchísimos de ellos nacen enfermos, y se resuelve esa patología en ese momento para que no queden secuelados. Que esos 28.000 niños que son de cada una de nuestras provincias no tengan la atención que corresponde. Nada de nuestro presupuesto vale lo que vale la salud de nuestros niños. Por eso yo les pido que acompañen este proyecto. Los médicos del Hospital Garrahan son de excelencia, pero además son formadores de profesionales. Los residentes son los que nos garantizan después que nuestros hijos van a ser bien atendidos. El Hospital Garrahan forma 18.000 profesionales al año y forma recursos humanos de todo nuestro país. Por todo eso, vuelvo a decir, no me quiero extender más, por favor, acompañen este proyecto. Gracias. Gracias, senadora Corpacci.